Vuelven las competiciones europeas y es momento de volver a reengancharnos a saber cómo está la situación de Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Girona, Athletic y Real Sociedad en la Champions y en la Europa League. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Tan solo quedan 2 jornadas de Champions y de Europa League para que tengamos la clasificación final tras terminar la fase de Liga, este nuevo formato que ya hemos explicado en el canal, en una nueva Champions y una Europa League que hemos ido siguiendo paso a paso, con especial atención a la Champions, también con especial atención al regreso de la Atlética competición europea después de varias temporadas sin poder lograrlo, y hoy a modo de previa para volver a reengancharnos después de que hayan pasado las navidades, prácticamente un mes sin partidos de Champions ni de Europa League. Era necesario volver a situarnos, a saber qué necesita cada equipo en los 2 encuentros que le quedan para intentar, en algunos casos, meterse entre los 24 primeros y en otros, terminar entre los 8 o incluso poder llegar a esos 8 primeros puestos que algunos equipos ahora mismo parece que tienen demasiado lejos, porque no están cumpliendo las expectativas que teníamos puestas en ellos al comienzo de la competición. Para situarnos, lo primero que vamos a hacer obviamente es repasar rápidamente la clasificación, para situar, para ver cómo están los conjuntos de la Liga en Champions League, con el Fútbol Club Barcelona, segundo clasificado, 15 puntos, 5 victorias, 1 derrota. Tenemos al Atlético de Madrid con 12 puntos en 6 encuentros disputados, un comienzo irregular que fue remontando a través sobre todo de esa victoria frente al Paris Saint-Germain en París. Un Real Madrid que ahora mismo, es uno de los equipos decepcionantes, está en el puesto número 20 con 9 puntos, y como vamos a ver a continuación, porque quiero repasar también las opciones que le otorgan, las páginas de estadísticas a las opciones de poder clasificar, de poder estar entre los 8 primeros, dependiendo de los puntos que se sumen. Por lo tanto, el Real Madrid con 9 parece muy complicado, ya os lo puedo adelantar, que pueda estar entre los 8 primeros. Y para cerrar, en la posición número 30, el Girona con tan solo 3 puntos, un sueño ahora mismo para los de Michel poder estar clasificado. Veremos ahora, a continuación repasaremos sus opciones, y también con un partido muy especial, con drama, entre Paris Saint-Germain y Manchester City. Veis a los de Pep Guardiola, posición número 22 con tan solo 8 puntos, y al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, posición 25, ahora mismo fuera en esta fase de Liga, se quedaría fuera con 27 puntos. Como digo, había que repasar la clasificación, volver a resituar a los equipos, tener claro quién está luchando por cada objetivo, y ahora sí vamos a repasar lo que nos dicen las estadísticas, lo que nos dicen las diferentes predicciones que se han hecho, para saber con cuántos puntos cuántos puntos se necesitan para estar entre los 24 primeros, cuántos puntos se necesitan para estar entre los 8 primeros clasificados. De Champions, primero iremos con Champions, y a continuación haremos el mismo repaso tanto de clasificación como de la situación de los equipos, y también de la necesidad que dicen las páginas de estadísticas que tienen los conjuntos para estar entre los 24 primeros o entre los 8 primeros. Vamos con una primera predicción, un primer análisis, en este caso de Opta, que para el que no lo sepa es una página de estadísticas seguramente una de las más valoradas a nivel de estadísticas de fútbol en este momento, con una imagen que puso en Twitter Niels McKay, una de las personas que trabajan en Opta, y en la que dejaba claro que con 10 puntos había muchas posibilidades de estar entre los 24 primeros de la Champions, pero como os digo, muchas posibilidades, 78%, y para asegurarlo, había que estar había que llegar a los 11 puntos. Esto obviamente es antes de que comience la jornada número 7 de la Champions League. Esto puede cambiar, pero ahora mismo la situación es clara. Con 9 puntos es complicado clasificarse, con 10 parece muy posible estar dentro, pero no te lo asegura. Para estar seguro totalmente habría que irse hasta los 11-12 puntos, y para estar en el top 8 muy poquitas opciones si te quedas con 15 puntos. Suben las opciones obviamente a más del 50% si tienes 16, y prácticamente asegurado con 17. Por lo tanto, ahora mismo ni siquiera el conjunto, el Fútbol Club Barcelona,
tendría asegurado el top 8, ahora mismo, repito, antes de que comience la jornada número 7. En otro análisis, bueno, pues resultados muy parecidos, con 10 puntos la clasificación parece muy posible, y para estar entre los 8 primeros es necesario de momento estar con 17, aunque al finalizar la jornada, dependiendo también de la diferencia de goles positiva, con 16 incluso se podría estar dentro. Esto, repito, es para la Champions, así que ahora, después de repasar, después de situarnos, después de tener claro lo que se necesita para la clasificación y también para el top 8, vamos a repasar cómo está la situación de cada uno de los conjuntos españoles. El FC Barcelona se sitúa, como ya sabéis, con 15 puntos, 5 victorias, una derrota. Las victorias han sido de forma consecutiva, un Barça que comenzó derrotado frente al Mónaco y que ha ido mejorando clarísimamente. Tiene como rivales al Benfica en Portugal y al Atalanta en Montjuic. El Benfica, bueno, pues a este momento parece que está ya clasificado con esos 10 puntos, como veíamos antes, muchas opciones con esos 10 puntos de estar clasificado. El Barça obviamente tiene que terminar de finalizar el trabajo, porque con 15 no estaría dentro del top 8, le falta rematar, le falta como mínimo conseguir 1 o 2 puntos que le aseguren al 100% la clasificación. Tiene, es cierto, rivales de buen nivel, sobre todo una Atalanta que si vence el partido que tiene pendiente frente al Sturgras, uno de los equipos más flojos, podría llegar a ese último duelo con 14 y por lo tanto con la posibilidad de seguir luchando por el top 8, porque podría llegar hasta los 17. Por lo tanto, rivales de nivel para un FC Barcelona al que solo le falta rematar el gran trabajo que viene haciendo de momento en esta Champions 24-25. Nos vamos ahora con el siguiente equipo español en orden de clasificación por los puntos que tiene. Un Atlético de Madrid que está situado con 12 y que tiene en su próximo duelo en el Metropolitano, va a recibir al Bayer Leverkusen con 13, que tiene 13 puntos. Por lo tanto, un rival directo del conjunto del Cholo Simeone en esa pelea por estar finalmente entre los 8 mejores de esta Champions 24-25. El Atlético de Madrid va a necesitar 4 como mínimo de los 6 puntos que tiene aún por disputar para poder tener opciones de estar entre los 8 mejores. Es cierto que su última jornada es ante un rival muy propicio, un Salzburgo que, bueno, que va a llegar por los puntos que tiene y por la tan mala diferencia de goles, va a llegar, aunque puede ganar su siguiente duelo, va a llegar eliminado virtualmente, quizá no matemáticamente, pero sí virtualmente, porque necesitaría revertir esa malísima diferencia de goles y por lo tanto va a ser un rival propicio para que el Atlético de Madrid pueda sumar esa victoria en la última jornada. Pero como os digo, al necesitar 4 de 6, obviamente el partido clave es ese duelo directo frente al Bayer Leverkusen en el Metropolitano. Si los de Simeone logran el pleno, van a estar sí o sí con 18 puntos entre los 8 primeros. Por el estado de forma, obviamente es lo que ahora mismo parece posible por parte de un Atlético de Madrid que, también hay que decirlo, va a tener un rival muy complicado enfrente, como es un Bayer Leverkusen, que también en las últimas semanas bueno, pues ha levantado el vuelo en una Bundesliga donde, bueno, pues había dejado demasiados puntos y parecía que no iba a ser rival por el título con el Bayern Múnich, pero últimamente sí que ha mejorado muchísimo el conjunto de Xabi Alonso. Ahora nos vamos al Real Madrid, que sin duda está haciendo una Champions League muy decepcionante, uno de los grandes favoritos para estar entre los 8 primeros. Llega a falta de 2 jornadas sin opciones reales de poder estar entre los 8 mejores. Tan solo tiene 9 puntos después de los 6 encuentros disputados. Ya sabéis, victoria importantísima frente al Atalanta, que le permite, bueno, pues no solo estar muy cerca de la clasificación, sino también poder tener opciones de pelear por estar lo más cerca posible de la novena, décima, undécima o duodécima plaza. Comienza frente a un rival totalmente propicio, ya lo hemos dicho antes, un Salzburgo que llega eliminado virtualmente, tan solo 3 puntos, con una necesidad brutal, no solo de ganar, sino de, además, golear para tener una mínima opción de poder estar entre los 24 mejores. Por lo tanto, bueno, pues un rival más que propicio para que el Real Madrid sume 3 puntos y se olvide directamente ya de pelear por la
la clasificación y pueda mirar más hacia arriba. Ese último duelo va a ser frente a un Brest que ya está clasificado, que suma 13 puntos, el equipo para mí hasta el momento sorpresa total de la competición, un conjunto que ha podido ganar a rivales en principio que estaban llamados a pelear también en esa zona baja, les ha podido ganar, ha dado alguna sorpresa como el empate jugando como local frente al Bayer Leverkusen. Por lo tanto, un equipo muy competitivo en esta Champions League y que va a obligar al Real Madrid a tener que hacer un esfuerzo extra con respecto a lo que venimos viendo en Champions, que obviamente tampoco es lo habitual, pero el Real Madrid no tiene opciones de estar en el top 8, aunque llegue con 15 puntos, ya habéis visto que las opciones son casi nulas, casi imposible que con 15 te pueda valer, así que el objetivo del Real Madrid, y tiene un calendario propicio para ello, es quedar lo más arriba posible e intentar asegurar un rival lo más sencillo posible de cara a esa eliminatoria previa a los octavos de final de esta Champions 24-25. Y para terminar, vamos con el conjunto de la Liga, con el conjunto español, que tiene una situación más complicada. La verdad es que el Girona tiene una situación muy difícil, tan solo suma 3 puntos, además tiene una diferencia de goles negativa de -6 que le hace bastante daño y que le pone las cosas muy complicadas de cara a que si diese la sorpresa pudiese meterse con 9 puntos, ¿no? Porque podríamos inventarnos un escenario en el que el Girona es capaz de ganar 0-1 al Milan en Italia y 1-0 al Arsenal en Montilivi, pero con ese -4 los 9 puntos que tienen hacen pensar que va a ser casi imposible que pueda meterse. Por lo tanto, el Girona no solo necesita hacer el pleno de puntos frente a dos grandes conjuntos que además van a llegar o que llegan ya jugándose cosas muy importantes. El Milan tiene 12 puntos, puede mirar hacia arriba porque sueña con el top 8, el Arsenal tiene ahora mismo 13 y pase lo que pase en el duelo que tiene pendiente, va a llegar con opciones sí o sí aseguradas de luchar por el top 8 en la última jornada. Por lo tanto, dos equipos de mucho nivel que además de momento no tienen el trabajo hecho, y esto le añade un grado de dificultad aún más a una hazaña del Girona que ahora mismo, hay que decirlo, parece casi imposible, porque repito, no solo necesita sumar los 6 puntos e irse hasta los 9, necesita además mejorar mucho una diferencia de goles negativa que ahora mismo a los de Michel les deja en -6, un escenario muy complicado, repito, para el Girona de Michel en este momento. Hemos hablado de la Champions, hemos hablado de los 4 equipos españoles y ahora volvemos, o nos mantenemos mejor dicho, en esta competición, porque hay que darle mucha importancia a lo que está ocurriendo esta temporada tanto en Manchester como en París, con Manchester City y con el conjunto de Luis Enrique, porque la realidad es que les está costando muchísimo en Champions League, que les está costando muchísimo ganar a los rivales asequibles, incluso alguno de ellos jugando como local. Tenemos el gran partido de esta jornada número 7, que además tiene ese punto dramático de que ambos están en la zona de la lucha por la clasificación directa entre los 24 primeros. El Manchester City tiene tan solo 8 puntos, lo hemos visto antes, el Paris Saint-Germain tiene tan solo 7, y ese duelo que se va a disputar en París, es cierto que pase lo que pase, les deja una vida extra a ambos, porque van a tener un partido pendiente, el Manchester City frente al Brujas, el Paris Saint-Germain jugando en la Alemania frente a un Stuttgart que podría llegar ya clasificado, porque ahora mismo tiene 7 y tiene un rival muy propicio, un Slovan de Bratislava que tiene 0 puntos, que ya está eliminado, que no ha sumado absolutamente nada en esta fase de liga. Por lo tanto, un rival propicio para que el conjunto alemán llegue ya clasificado al duelo contra el Paris Saint-Germain, y que los de Luis Enrique, pase lo que pase frente al Manchester City, lo tengan más sencillo. El Brujas tiene ahora mismo 10 puntos, parece casi imposible que se quede fuera con esa puntuación. Puede, es cierto, asegurar la clasificación de forma directa entre los 24 primeros si logra sacarle un empate o ganarle a la Juventus de Turín, pero lo más posible o lo más sencillo sería que el conjunto belga cayese derrotado frente a la Juve y que jugase el último duelo en Manchester frente a los de Guardiola, con el conjunto inglés necesitando esos 3 puntos para subir puestos en la clasificación,
Ahora mismo, repito, tienen 8. Si perdiesen contra el Paris Saint-Germain, el Manchester City se jugaría la clasificación en el último duelo y yo creo que no le valdría el empate porque con 9, lo hemos visto antes, las opciones de meterse son reducidas. Por lo tanto, muchos alicientes para este gran partido de la jornada número 7 de la Champions, uno de los que más drama han tenido hasta el momento en lo que llevamos de fase de liga, ese Paris Saint-Germain Manchester City, que ya os adelanto que vamos a analizar y a repasar aquí en el canal con un vídeo especialmente dedicado para ello. Y ahora es el momento de hablar de Europa League. Nos vamos a hablar de otros dos conjuntos de la liga, Athletic Club Real Sociedad. Lo primero, como siempre, repasar la clasificación, volver a situarnos. El Athletic está segundo con 16 puntos en 6 encuentros, 5 victorias, un empate, el que rascó en la primera jornada, frente a la Roma. Situación diferente para una Real Sociedad que con 10 puntos se coloca ahora mismo en el puesto número 12 y que aún mantiene las opciones de poder estar en el top 8. ¿Qué nos dicen los análisis de los expertos con respecto a lo que se va a necesitar para estar entre los 24 primeros y entre los 8 mejores? Para estar entre los 24 primeros, con 9 puntos hay opciones importantes y para asegurarlo hay que estar con 10 puntos. Para los 8 primeros con 16. Bueno, pues prácticamente es imposible que te quedes fuera, casi imposible que te quedes fuera. Esto obviamente alegra mucho al Athletic y con 15 hay opciones bastante importantes de clasificarte. Comenzamos en orden de clasificación. Vamos a hablar primero de un Athletic Club que obviamente ya tiene el trabajo hecho, que con esos 16 puntos que suma tiene casi imposible quedarse fuera de los 8 primeros y que ahora el principal trabajo que tiene que hacer es quedar lo más arriba posible. Es cierto que los rivales que tiene por delante se juegan cosas muy importantes, pero que no están brillando en la competición. Primero, duelo en Estambul, adelantado, ya sabéis, al miércoles a las 4:30. Tiene necesidad de sumar el conjunto turco, que tan solo tiene 6 puntos, acaba de cambiar de entrenador, no llega obviamente en una buena dinámica, pero tiene jugadores de mucha calidad y sobre todo tiene esa necesidad de sumar, además jugando como local. Por lo tanto, un partido de dificultad para el Athletic, que vuelve a un lugar donde hace un mes prácticamente sumó 3 puntos frente al Fenerbahce, haciendo un partido sólido y muy muy serio. Siguiente duelo con el que se va a cerrar esta fase de liga, además lo va a hacer en San Mamés, frente a un Victoria Pilsen que podría llegar ya clasificado. El conjunto del este de Europa tiene un partido complicado, ya que se va a medir lo tengo por aquí, se va a medir al Anderlecht, el conjunto belga que está en la parte de arriba de la clasificación, tiene 14 puntos y por lo tanto es posible que el Victoria Pilsen tenga que ir a San Mamés con la necesidad de sumar puntos para asegurar su presencia en esa ronda previa a los octavos de final. En definitiva, dos equipos de un buen nivel. Es cierto que han tenido dificultades, vienen teniendo dificultades cada uno en diferentes escalones en la competición, pero ambos, y esto es lo más importante, se están jugando la clasificación o podrían llegar a jugársela en los duelos frente al conjunto de Ernesto Valverde, que ha hecho un trabajo brillante, que ya tiene prácticamente todo resuelto al 98%, como hemos visto antes, y que ahora lo único que le queda es quedar lo más arriba posible. Una situación diferente para una Real Sociedad, que hay que decirlo, al igual que ocurría antes con el Real Madrid, que la Real Sociedad después de 6 jornadas tenga solo 10 puntos, para mí es una decepción, hay que decirlo claro, pero tampoco sin ningún drama, ¿no? Porque el conjunto Txuri Urdin con esos 10 puntos lo tiene al 98% la clasificación conseguida. El objetivo ahora obviamente es quedar lo más arriba posible y no tiene un rival sencillo en su próximo duelo, ya que se va a medir a uno de los líderes de la competición, a una Lazio que ya tiene el trabajo hecho completamente, pero que obviamente vamos a ver qué 11 puede sacar, qué importancia le da el duelo, vamos a ver, pero obviamente es un rival que a nadie le gusta enfrentarse a estas alturas de la competición por el gran estado de forma, por lo bien que está rindiendo en la UEFA Europa League 24-25. Y para terminar, el último rival de la Real Sociedad en esta fase de liga va a ser un PAOK
PAOK, el conjunto griego, que también parece que va a llegar con la necesidad de jugarse la clasificación en ese último partido. Ahora mismo tiene 7 puntos, se enfrenta a un Slavia de Praga que con 4, bueno, pues está siendo una de las decepciones de la competición, un equipo que juega muy bien pero al que le cuesta mucho convertir y que está recibiendo goles de forma, bueno, pues de forma demasiado sencilla para el nivel de juego que está teniendo. Está fallando mucho el conjunto de Terpichowski en las áreas, el conjunto al que ya vimos en San Mamés hacer un partido bastante bueno en cuanto a juego. Le faltó pegada, recibió un gol de rebote. Por lo tanto, en definitiva, una Real Sociedad que hay que decirlo, que tiene la clasificación asegurada al 98%, pero que necesita, si lograse hacer un pleno de puntos, se metería en la pelea por el top 8, con esos 16, pero la realidad es que yo creo que se le puede exigir que al menos sume 3 puntos en ese último duelo y se quede en esa zona media. Veremos lo que ocurre, pero que la Real Sociedad esté así a falta de 2 jornadas a mí me llama la atención y quiere decir que no ha hecho una buena competición. Le costó sobre todo el arranque en esos primeros partidos en casa, la derrota frente al Anderlecht. Bueno, pues no ha sido sencillo, pero la Real Sociedad ya tiene lo más importante, que es esa clasificación a la siguiente ronda. Ahora le falta intentar mejorar lo máximo posible. Hasta aquí este repaso de lo que ha sido, de lo que de momento nos está dejando tanto la Champions League como la Europa League, con especial atención a los equipos españoles, con mucha atención también a ese duelo con un punto dramático entre Paris Saint-Germain y Manchester City. Ya sabéis que vamos a ir siguiendo con mucha atención todo lo que ocurra en competiciones europeas con los conjuntos españoles, con una mirada puesta también en Conference, en esa eliminatoria entre el Betis y el Gent belga. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.